y el oír por la palabra de Dios. Querido Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana, Señor, que nos presentamos delante de ti con el propósito de venir a tu presencia, Señor, a adorarte. Apartamos el primer domingo de la semana, primer día de la semana, perdón, domingo, para, Señor, adorarte, para, Señor, darte exaltación. Y hoy, Señor, que estamos delante de tu presencia, te queremos bendecir y exaltar. Y también, Señor, sabemos que no solamente venimos a ministrar, Señor, a tu nombre, adorarte, exaltarte, sino para que también tú nos ministres a nosotros. Que tú, Señor, trates con nuestra vida, que sigamos creciendo en la fe y en el conocimiento del Señor Jesús. Te damos tantas gracias, Dios, porque podemos estar hoy aquí y bendecimos a cada hermano que ha llegado para que tú, Señor, le fortalezcas, le bendigas espiritualmente. Y oramos por aquellos que están enfermos, oramos por los que no están hoy, para que tú trates y les ayudes para que puedan, Señor, seguir congregándose con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Si ya está listo, está sentadito, vamos a poner atención a la palabra de Dios. ¿Está bien, hermanos? Ustedes saben que en la Biblia se encuentra 365 veces la palabra no temáis. 365 veces dice en la Biblia no temáis. Yo no creo que esto sea por casualidad. Yo creo que es que el Señor sabe que, como decía un pastor, el enemigo número uno de nosotros, siempre decimos es Satanás, pero hablando de nuestras actitudes es el temor. Por eso el Señor nos dio para cada día de nuestra vida en un año, el Señor nos dice, no temáis, no tengan temor, como una promesa de parte de Él. Dígale al que está a la par, no temáis. Amén. Y usted ve que nosotros hacemos eso, que le diga a la persona que está a la par, tiene una razón de ser, es para que usted interactúe también con la predicación. Amén, hermanos. Ahora, como dice la palabra de Dios, no temáis, ¿qué garantía tiene usted para no tener temor durante cada día del año? ¿Qué garantía tiene usted para no tener temor, como dice la Biblia, durante cada uno de los 365 días del año? ¿Sabe cuál es la garantía que usted tiene? La garantía es, diga conmigo, el Dios que me cuida. ¿Quién es? El Dios que me cuida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que cuando digo yo el Dios que nos cuida, hay muchas personas, cuando se habla de Dios, vamos a hablar algunas cosas sobre de Dios, tenemos los que creen en muchos dioses. ¿Cómo se llama a las personas que creen en muchos dioses? A esto se le llama politeísmo. Y en países, en otros países, como en la India, hay infinidad de divinidades a los cuales ellos le rinden devoción. También, hermanos, están los que no creen en que Dios existe. Y a esto nosotros lo llamamos ateísmo. También están los que creen en un Dios falso o en un ídolo. Y a eso nosotros le llamamos idolatría. ¿Escucharon, hermanos? Pero también están los que creemos que existe un solo Dios verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como es el credo de los apóstoles. Pero le agrego, grande en misericordia. Amén.
que todo lo sabe y que tiene un plan salvífico, redentor para la humanidad. Este es el Dios que aparece en las Sagradas Escrituras y aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice así la palabra: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, hermanos. Búsquelo y apréndalo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Amén. Hoy vamos a estar aprendiendo de este Dios, el único, el verdadero Dios, el Dios de la palabra, el Dios que aparece en la Biblia, el Dios, hermanos, diga conmigo, que me cuida, el Dios que nos cuida. Amén. Y vamos a aprender estas cosas. Yo intentaré con ayuda del Espíritu Santo que usted hoy aprenda, amén, cómo Dios cuidó a su pueblo Israel. Más de 2 millones de personas sobreviviendo, existiendo en un desierto hostil. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, y hermanos, durante 40 años, el Señor cuidó, protegió, sustentó a su pueblo. Quiero, hermanos, que usted vea la realidad del carácter de Dios, como Él tiene un compromiso de cuidar a su pueblo. También me desafío a que usted aprenda hoy cómo en la Biblia, la palabra de Dios, aparece las promesas donde Él se ha comprometido con usted, con su pueblo, con sus hijos, que Él nos va a cuidar. Amén. ¿Le gustaría aprenderlo hoy? Quiero, hermano, hermana, que usted aprenda también hoy que no solo es un asunto de que usted diga, Dios me cuida a mí. Dios tiene que cuidarme a mí. No, yo quiero explicarle que en la Biblia existen lineamientos bíblicos para que Él nos cuide. No solamente es Dios se comprometió a cuidarme, no, es que también Él pide a nosotros que hagamos algo al respecto sobre ese cuidado que Él quiere tener sobre nuestra vida. Amén. Una cosa más que quiero enseñarles hoy es que usted aprenda que aún a pesar, escuche bien, que aún a pesar de que Él nos ama, que Él nos cuida, la Biblia también nos enseña que tenemos que pasar por pruebas, por dificultades y por tribulaciones. ¿Escucharon, hermanos? Y que aún de todo lo malo que podamos nosotros pasar, la gracia de Dios va a estar ahí con usted en cada momento. El que te dijo, no te dejaré, no te abandonaré. Yo soy tu Dios que te da fuerzas y te sostengo de mi mano derecha. Amén. Entonces empecemos de una vez para que usted hoy se lleve este mensaje en su corazón, que le dé fe para este año que está empezando, de que no tenga temor, de que confíe en que Dios nos cuida. Amén. Lo primero que yo les estaba diciendo es que Dios nos muestra cómo Él nos cuida, ¿verdad que sí, hermanos? Y vamos a usar el ejemplo de Israel cuando estuvo en el desierto. Amén. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento encontramos esta verdad, ¿cómo se dice? Dato que aparece en la palabra del Señor, un hecho histórico, hermanos, que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud allá en Egipto. Amén. Encontraba varios pasajes, son muchos pasajes que hablan de cómo Dios guardó a su pueblo, y ustedes lo saben. Pero también en el libro de los Salmos aparece mucho.
pero yo no quería alargar porque son muchos versículos, pero voy a hacer una síntesis para que usted me siga lo que voy a enseñarles. Lo primero es que Dios tuvo el poder de libertar a su pueblo de opresión, de esclavitud, de enemigos, que fue Faraón en Egipto. O sea, que nuestro Dios tiene tanto poder que para Él no hay nada difícil. Que cuando Dios se propone hacer algo, Él lo hace. No importa, hermanos, la dificultad que sea, pero Dios lo hace. Ustedes vieron lo que significó libertar al pueblo de Israel de el imperio, de esa civilización egipcia, que en ese momento, hermanos, era la más poderosa, me imagino, históricamente en la tierra. Y uno se da cuenta, hermanos, que para Dios no fue nada difícil porque Él tiene su poder y manifestó sus grandes obras. Amén. Entonces Dios se comprometió a libertarlos y lo hizo. Pero también Dios hizo algo, cuidarlos en el desierto. Amén. Porque Dios los cuidó. Usted sabe lo que significa estar en el desierto. Es pasar de un ambiente eh, común, cotidiano, de tranquilidad, de estar en unas urbes, estar en ciudadelas, a pasar a un lugar hostil, como es estar en un desierto, que hay riesgos, que hay peligros, que hay animales peligrosos, hermanos, todo lo que representa los riesgos y los peligros, pero ¿quién estuvo siempre con ellos? Dios estuvo siempre cuidándolos. Amén. Pero no solamente eso, usted sabe lo que es alimentar a tantas familias, hermanos, alimentar 12 tribus, familias enteras, ancianos, niños, mujeres, hombres. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Depende del cálculo. Algunos dicen 1.800.000, otros dicen 2 millones. Hermanos, pero pónganse ustedes a pensar lo que es poder darle de comer a tantas personas. Amén. Lo que significa tener agua para tantas personas. Y no era un viaje de un mes, no era un viaje, hermanos, no sé, vamos a decirlo, de 2 meses, era 40 años. El poder de Dios estuvo sustentándolos con el alimento, con que su ropa no se envejeciera. Hermanos, porque ese es el poder de Dios para cuidar a su pueblo. Aleluya, alábele. Envió maná, envió codornices, les dio agua de la peña. Siempre estuvo el Señor ahí para cuidarlos, porque es su compromiso con su pueblo. Pero también los protegió siempre de quienes, de sus enemigos, no solamente de Faraón cuando estuvo detrás de él para hacerlos volver, que volvieran a ser esclavos, sino que Dios hizo la obra maravillosa de que esos enemigos quedaron sepultados en el mar. Amén, hermanos. Faraón y todos sus ejércitos vinieron a perseguirlos, pero en el mar, hermanos, ellos quedaron ahogados. Ese es el poder de Dios. Y cuando se levantaban enemigos en el camino, Dios los defendía. Y ellos tenían la victoria. Gloria a Dios. Amén. Porque con ellos estaba el Dios Todopoderoso. Pero no solamente hizo eso, puso una columna de fuego que les alumbrara en la noche. Porque hermanos, usted sabe lo que es tantas tiendas de campaña en la noche. ¿Qué hacemos nosotros? Y usted lo sabe bien cuando se va la luz. Se va la luz y no encontramos nada, ¿verdad, hermanos? Y ahora imagínese en la oscuridad, en las tinieblas allá, hermanos, en un desierto. ¿Y qué hizo el Señor? Puso una columna de fuego en medio para que alumbrara a todos. Y no solamente que les alumbrara, porque así como el desierto, hermanos, en el día es caliente, en la noche hace frío. Y esa columna de fuego estaba para qué? No solamente alumbrarles, sino para darles calor. Ven todos los cuidados que tiene Dios por su pueblo. No solamente hizo eso, sino que en el día puso ¿qué? Una nube. Esa nube los guiaba, pero esa nube también era una sombra, porque lo que es un desierto, hermanos, tan caliente, el sol, hermanos, no hay donde guarecerse de nada, no hay árboles, no hay sombra, hermanos, pero ¿qué hizo Dios tan grande? Una nube estaba sobre el campamento para darles, ¿qué, hermanos? El clima exacto que ellos necesitaban. Es grande y cuidadoso nuestro Dios. Sabe que un niño no puede estar llevando tanto sol, la piel de un niño, que le puede agarrar insolación a la gente, caminar bajo el sol, pero tenemos un Dios poderoso que Él se da cuenta de todas las cosas que su pueblo ocupa. Amén. Ahora,
es una muestra del amor y del poder de Dios que Él tiene para cuidar a su pueblo. Entonces, hermanos, si usted está pidiendo pruebas, ahí está. Si usted es pueblo de Dios, debe saber que a Dios dio un ejemplo claro, conciso, poderoso, hermanos, contundente de que Él cuida a su pueblo. Entonces, una vez más, vuelva hacia el que está a su lado y dígale, Dios cuida a su pueblo. Ya lo demostró. Amén, hermanos. Así que no tenga temor. El Señor siempre sabe de todas las cosas que tenemos necesidad antes que le pidamos. La segunda cosa que quiero hoy demostrarles es sobre algo que la gente puede ocasionarle, como se llama, una contradicción, una aparente contradicción. Y es que la gente dice, ¿cómo si Dios me cuida, me pasa a mí algo malo? ¿Escucharon, hermanos? ¿Cómo si usted dice que Dios me cuida, por qué entonces nos vienen dificultades, necesidades, pruebas, tribulaciones? Y como hay un libro que dice así, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Escucharon? Eso es un libro. Y quiero explicarles que en la palabra de Dios también aparece eso. Que nosotros pasamos por pruebas, dificultades, tribulaciones, no significa que Dios no nos cuida. Y busque por favor 1 de Pedro 1, 6, 9. ¿Están conmigo? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Saben, hermanos, el fuego prueba todo y el fuego prueba nuestra fe. Y es necesario que aunque Dios nos cuida, nuestra fe tiene que ser probada. Porque, hermanos, la única forma de que algo sea valioso es cuando se le quitan, hermanos, las cosas que no son valiosas. Y el fuego se encarga de esto. Y ustedes ven, hermanos, el metal del oro que se está poniendo aquí como un ejemplo que tiene que ser ¿qué? Probado por fuego para quitar ¿qué? Todo aquello, hermanos, que no lo deja valer más. Y el oro, entre más purificado es, más quilates tiene, más valor tiene. Y la fe de nosotros, si tú eres un hijo de Dios, tiene que ser ¿qué? Probada. Amén, hermanos. Es más, va a ser probada. Dice la palabra, aunque sea por un poco de tiempo. O sea, no es para siempre. Pero sí, hermanos, la prueba a nosotros va a venir a hacer su obra, que es que tu fe se fortalezca y sea mejor cada día. Dice la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque, pues tengo por cierto, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces sí van a venir ¿qué? Pruebas. Pero en nada se compararán a la bendición que usted va a recibir, hermanos, cuando estemos en la gloria con el Señor. Amén. Alábele que Él vive.
Y tenga por cierto, hermano, que aunque vengan pruebas, tribulaciones y dificultades, está escrito en la palabra que hay una realidad de propósito en todo esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun esas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Significa que nosotros no tenemos que entender lo que estamos viviendo, las pruebas, las dificultades, no las entiendo. Lo que nosotros necesitamos es pasar la prueba, agarrarnos firme de Dios y seguir creyendo en Dios. Que a lo último, que usted no entienda lo que está pasando, por qué me pasó a mí, que lo que está sucediendo, hermanos, a lo último va a suceder algo en su vida. ¿Sabe qué va a suceder? Que Dios va a sacar un propósito, tiene un propósito para cada causa mala y tiene tanto poder para aún de esa cosa mala hacer algo bueno para usted. ¿Lo recibe? ¿Lo cree? Por eso dice la palabra en Romanos 8:35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Usted cree que la tribulación lo separa a usted del amor de Cristo? ¿Usted cree que Dios dejó de amarlo porque está pasando por una gran tribulación, llámese económica, familiar, emocional? No, hermanos. La palabra está diciéndole que Dios en Cristo Jesús nunca te ha dejado de amar. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Tampoco la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro o la espada. Nada te va a separar del amor de Cristo. O sea, Dios te sigue amando, Dios te está cuidando, Dios está actuando. Así que no te dejes engañar. Amén. Que Dios nos está cuidando no significa que no tengamos que pasar por las pruebas. Es necesaria la prueba para que la fe de nosotros no sea tan débil. ¿Escucharon, hermanos? Solo aquel hombre, solo aquella mujer que le pasan dificultades y sigue adelante, hermanos, es la que se hace cada día más fuerte y vencedora y no la botan las situaciones ni las circunstancias. Es un hombre de fe. Es un hombre que se levanta aún a pesar de todo. Y usted es esa persona. Amén. Así que no se deje engañar por Satanás, que siempre estará calumniando, mintiendo. Y como hizo con Eva, le va a decir, con que Dios os ha dicho, para engañarlo a usted. Hermanos, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Su carácter sigue siendo el mismo hoy y siempre. Dios es amor. Dios me ama. Dios es clemente y misericordioso. Dios cuida a su pueblo. Amén, hermano. Y cuando, hermanos, su fe está luchando contra los dardos del enemigo, cite la palabra de Dios. Cite Romanos 8:37 que dice, antes en estas cosas, todas estas cosas, diga conmigo, somos más que vencedores. Vencedor es el que vence la prueba. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Amén. Un día un hermano estaba contando que él salió de la cárcel, que en la cárcel conoció a Cristo y que cuando él llegó a los caminos del Señor dijo, ya yo no vuelvo a robar carros, no vuelvo a asaltar, no voy a volver a ser el delincuente que era. Lo que voy a hacer es servirle al Señor Jesús. Voy a predicarle a los presos. Y resulta que cuando él llegó a su casa una noche, y la familia sabía que él se había convertido a Cristo, que ya no era el mismo, pero la familia no tenía que comer. No tenía que comer, no tenía trabajo. Y él, muy triste, con lágrimas en los ojos, hizo una oración con su familia. Dice, Señor, yo no quiero volver a ser el mismo, pero no tenemos que comer. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque no sé qué hacer.
Ahí están mis hijos, mi esposa. Está la mesa, no hay nada que servir. Es muy duro. Y dice que de un momento a otro, Aarón, tocaron una puerta. Pum, 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 pum. Y cuando se da cuenta y dice, sí vecino, ¿en qué le puedo servir? Dice, ¿usted me permitiría bendecirlo? Es que en la casa hicimos demasiada olla de carne y nos sobró un montón de comida de olla de carne y no sé, sentimos en nuestro corazón compartirlo con ustedes esta noche. ¿Nos permitiría compartir? Y dice, y aquí la traigo y le trae una gran ollota de olla de carne. Aleluya. Y el hermano, ni lerdo ni perezoso, le dijo, claro que sí. Y hermanos, alabó al Señor, levantó las manos al cielo y se dio que hay un Dios bueno, un Dios que cuida a sus hijos, un Dios que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Algo que yo quiero explicarle, hermanos, es esto, que hay un caso específico que aparece en la Biblia, que es el caso de Job, que habla sobre cómo Dios cuida a su hijo, a su siervo, pero a pesar de eso tiene que pasar por pruebas. Pero quisiera más que todo hoy apuntar a lo siguiente, acerca de quién era Job. Busquen Job 1, 7 al 10. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Escucharon, hermanos? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vea lo que entendió Satanás, lo que estaba sucediendo, dice, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué encontramos de cómo era Job? ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo era Job? ¿Cómo lo estaba considerando Dios, que le dijo al mismo enemigo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y vea cómo era Job. Dice aquí la palabra, mire qué interesante. Dice, era un varón que perfecto. Era un varón que era recto. Hacía las cosas rectas, honorables, justas, íntegras. Era que además, dice la palabra, sigue diciendo, era un hombre temeroso de Dios. Todos sabemos que él hacía sacrificios, holocaustos por su familia, por si alguno de ellos pecaba. Y dice la palabra, apartado del mal. Amén. En esta línea encontramos lo siguiente, que Satanás está confirmando que a causa de esto, de esta forma de ser de él, Dios había que hecho con Job. Le había acercado alrededor a él y a toda su casa y a todo lo que tenía. Eso nos dice algo, que la integridad y la relación con Dios es importante. Eso nos dice a nosotros que si nosotros andamos, hermanos, como Job anduvo, la consideración de parte de Dios es poner un vallado y un cerco alrededor de sus siervos. Está diciendo la palabra de Dios. Amén. Esto es evidencia de la acción de Dios. Ahora, sabemos lo que continúa todo el libro de Job, pero es un caso específico con el propósito de demostrar que Dios sigue siendo Dios. Amén. Y que Dios gobierna y que Dios manda. Y no es el hombre el que manda, sino que es Dios el que manda. Pero sí sacamos una verdad, que las personas que están andando como Job van a tener una consonancia similar de que sea que su vida
guardada, cercada y protegida por el Señor. O sea, el enemigo no va a poder, ¿qué? Atacarle sin el permiso de Dios. Dele gracias a Dios por eso. Amén. Y sea para nosotros un desafío. ¿Lo creen, hermanos? Pero por último, quiero que aprendan lo siguiente. ¿Cuáles son las premisas bíblicas para que Dios nos cuide? Amén. ¿Qué es lo que la palabra enseña en esta dinámica de que Dios cuida a su pueblo, a sus hijos? ¿Qué es lo que Dios pide que nosotros hagamos? ¿O hay algo que Dios pide que hagamos o no? Y vamos a encontrar que sí hay cosas que usted tiene que hacer para que Dios lo guarde, lo cuide, lo proteja. Amén. Y lo encontramos, la primera cosa es San Mateo 6, 25 al 33. Se lo demuestro cuánto Dios te ama, cuánto vales para Él. Mateo 6, 25 al 33 dice: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. O sea, nuestras necesidades cotidianas, materiales, específicas para subsistir, las está diciendo el Señor aquí. Y le dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y les está diciendo el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Usted vale más que las aves y Dios las alimenta. Así que lo que le está diciendo a Dios, a usted, es que Él tiene cuidado de usted. Pero que usted no se afane. Amén, hermano. Que usted no se llene de ansiedad. No se turbe. Dice la palabra: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen y trabajan y hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echará en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice la palabra? Hombres de poca fe. Lo que está diciendo el Señor es: deje de tener incredulidad, tenga fe, confíe en mí, crea en mí, pídame a mí. ¿Me están captando, hermano, lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dicen un amén? Hombres de poca fe. Sí, porque la poca fe hace que nosotros busquemos más las cosas materiales que las espirituales. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Entonces, usted tiene que tener la confianza y la fe de que Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Y que Él se preocupa de usted. Y que antes de que usted ore, ya el Señor sabía más de lo que usted tenía necesidad. Amén. Y a su nombre. Hay un hermano que se llama George Mueller y a mí me dijo una gran verdad. Yo estoy aprendiendo cosas de este hermano, que era un hombre de oración. Ya él murió, él tuvo muchos orfanatorios hermanos en Inglaterra, alimentaba por fe a más de 100 huérfanos, hermanos, en orfanatorio que él tenía. Y hermanos, una de las cosas que él dice es una verdad para que se la lleve en su corazón, una joya que él decía: téngalo por seguro, que Dios tiene más ganas de contestarle su oración que la que usted tiene ganas de pedirle. Y esa verdad me cambió a mí mi entendimiento de las cosas cuando me acerco a Él. Porque a veces he llegado a pensar que cuando me acerco a Dios, ¿será que Dios me quiere bendecir? ¿Será que Dios no me quiere bendecir? ¿Será que hay que estar rogándole y diciéndole? Y cuando el hermano llegó, dijo: yo tengo mucha fe
porque él tuvo un diario de oración. Y en ese diario de oración fueron cientos de peticiones contestadas, que llamó la atención de la opinión pública y venían reporteros a hacerle, hermanos, entrevistas para ver por qué ese hombre tenía tanta fe. Pero ¿sabe por qué? Porque él tenía mucha fe, porque confiaba en Dios, creía en Dios. Y él decía, Dios tiene más ganas de responderle la oración que lo que usted tiene ganas de pedirle a Él esa oración. Amén, ¿lo reciben? Ok, hermanos, otra cosa que quiero llevarles es, y eso es muy importante, sumamente importante. Usted quiere que Dios lo cuide, usted quiere que Dios lo guarde, usted quiere que Dios lo proteja. Viva bajo la cobertura de Dios. Amén. Dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ya usted sabe todo lo que dice el Salmo. Amén. Que dice, no te sobrevendrá mal. Que dice la palabra que todo lo que dice ahí, que Dios te guarda. Ni plaga tocará tu morada, que sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde todos tus caminos. Todo el Salmo 91 es una bendición. Pero ¿cómo empieza el Salmo 91? El que habita, no el que visita, no el que está ocasionalmente, sino el que habita, el que ya vive bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, hermanos. Y yo le decía a ustedes, hermanos, y a mucha gente le he dicho, que nosotros somos ovejas de su prado y que los pastores tienen un aprisco. Un aprisco, hermanos, es como decir como usted sabe que nosotros aquí en Costa Rica se tiene para meter el ganado, y donde lo tienen encerrado, lo hacen con una cerca de alambre de púas. Pero los pastores en esos lugares del Medio Oriente construyen, hermanos, un cerco de piedra, como un muro de piedra, que solo tiene una entrada para que salgan las ovejas y entren las ovejas. Amén, hermanos. Pero ese es un aprisco. Entonces, cuando salen las ovejas para alimentarlas, que vayan a los prados, ahí va el pastor con ellas. Pero cuando llega la noche y hay peligro de las fieras, las vuelven ¿a qué? Y de los ladrones las vuelven a meter ¿a dónde? Al aprisco, donde están protegidas por ese muro de piedra y donde el pastor puede estar viendo lo que está sucediendo con sus ovejas. Hermanos, quiero explicarles, las ovejas que estemos metidos en el aprisco, estamos guardados por Dios. Y he creído que Dios nos dio un aprisco, y el aprisco es estar en la iglesia. Amén, hermanos. El que se sale del aprisco, el que quedó fuera del aprisco, en la noche se lo comen ¿qué? Puede solo comerse las fieras, un lobo, un oso, un león, lo que sea, por quedar fuera del aprisco. ¿Y cuántos se dan el lujo de estar siempre fuera de la iglesia? ¿Cuántos se dan el lujo de no vivir bajo la sombra del Omnipotente? Yo no me la juego, de él que está a la par, yo no me la juego. Yo no me la juego, hermano. Yo prefiero vivir, habitar en el abrigo de ¿qué? Bajo la sombra del Altísimo. En mi diario vivir, en mi relación con Dios cada día, en mi casa, pero en el lugar secreto, pero también estando en sus caminos. Amén, buscando la presencia de Dios, estando en su casa, habitando bajo la cobertura de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen un amén? Bueno, le voy a contar una tradición o una historia que se cuenta que no está en la palabra de Dios, pero como que la guardaron los que vivieron en esas épocas y son historias extra bíblicas, pero se cuenta que el anciano, el apóstol Juan, pastoreó en Efeso. El apóstol Juan, ¿se recuerdan? ¿Saben? Entonces el que escribió el Apocalipsis, y él tenía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan siempre? Sobre el amor, amados los unos a los otros. Primera de Juan, ¿verdad? Y él escribió el Evangelio según San Juan, escribió el Apocalipsis. Entonces hablaba de ¿qué? Del amor. Aleluya. Pero se cuenta que él ganó a un joven para Cristo, que lo llevó a la iglesia, que lo quería formar. Y entonces, como Juan tenía que predicar en otras partes, dice esas historias, que entonces Juan le dijo al pastor de esa congregación: mire,
le entrego a este muchacho, guárdemelo, cuídemelo, que siga adelante en los caminos del Señor, que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Yo volveré luego para ver cómo está. Entonces pasó el tiempo, hermanos, y llegó a la iglesia, y lo primero que hizo Juan fue decirle al pastor de esa congregación: ¿dónde está el muchacho que le dije que me cuidara? Y él llegó y dijo: no es culpa mía, se fue de la iglesia. El diablo lo agarró, lo hizo leña, lo destruyó. Usted no lo va a reconocer cuando lo vea. Perdió todo lo que ese muchacho era. Y dice: ¿cómo puede ser posible si yo le dije a usted que lo cuidara? Pero no fue culpa mía, fue el diablo el que hizo la destrucción en él. Entonces dice que Juan fue y le dijo al diablo, le recriminó, le dijo: ¿cómo te atreviste a tocar a este muchacho y a regañarle? ¿Sabe qué dijo en esa historia, en esas historias que salen ahí extrabíblicas? ¿Sabe qué dijo el joven? Del joven, el diablo dice: no es culpa mía, él se salió de los terrenos de Dios y se metió en mis dominios. Y cuando alguien se mete en mis dominios, yo no le tengo piedad y lo destruyo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mucha culpa de lo que le pasa a la gente no es culpa de Dios, es que usted se salió del redil. Usted se salió de donde estaba con cobertura, protección, amor y cuidados que Dios le tiene a sus ovejas. Amén, hermanos, ¿lo reciben? La otra cosa que encontramos de los lineamientos que Dios da es: hermanos, Dios cuida, sí, claro que Dios cuida, pero hay que orar. Hay que orar. Vea lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros, pero hay que echar toda vuestra ansiedad sobre Él en oración. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona quiera que Dios le sustente, lo guarde, lo cuide, le dé el pan nuestro de cada día? Hermanos, si esa persona no ora, no le pide a Dios, ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad antes que le pidamos, pero hay que pedir. Hay que pedir, amén, hermanos. Entonces, la oración es vital para que Dios nos cuide. Vea San Mateo 6:13. Dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos. Diga conmigo: líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y lo que está enseñando la palabra de Dios es que, hermanos, que está en el Padre nuestro una forma de que nosotros sabemos que está en todo lo que hay que orar, es pedir protección de parte de Dios. Está diciendo que el mal existe. Está diciendo que el mal es peligroso para que Él nos libre. Dios nos puede librar, pero hay que orar que nos libre del mal. Amén, hermanos. Se cuenta que había un hombre que tenía, tipo Abraham, que tenía ganado, que tenía sirvientes, pero que era nómada. Y tenía, hermanos, su caravana, sus tiendas, y llevaba todo su ganado por las diferentes llanuras. Y había unos maleantes, unos asaltantes, unos cuatreros que querían robarle. Pero cada vez que llegaba la noche, ellos se acercaban con ese afán de robarle. Pero no podían. Encontraban personas que estaban cuidando alrededor todo lo que le pertenecía a ese hombre. Y ellos decían: ¿cuándo será que esta gente se duerma? ¿Cuándo será que estos guardas no estén alrededor? Lo que ellos no sabían, que esos guardas venían de parte de Dios, que eran ángeles que Dios enviaba. Porque este hombre todos los días antes de acostarse se arrodillaba y decía: Dios, pon cobertura alrededor de mi casa y de todo lo que tengamos. Señor, pon vallado. Manda a tus ángeles que nos guarden y nos libren de todo mal. Aleluya. Y así oraba día tras día. Pero esos asaltantes no se daban
Esos delincuentes no se daban por vencidos, buscando la ocasión, buscando el día en que no hubiera guardas. Y hermanos, llegó el día que no había guardas. Y el día que no había guardas se metieron, hicieron estragos, se robaron el ganado, cosas valiosas y de todo. Cuando le dijeron en la mañana, vea, se robaron ganado, se robaron estas cosas, tus pertenencias. Ese hombre dijo, ¿cómo pudo ser que me quedé dormido anoche y no oré? Porque ese día no puso cobertura y oración por todo lo que tenía. Entendamos el valor que significa poner cobertura y vallado alrededor de todo lo que Dios nos ha dado, pidiendo líbranos del mal. Guarda mi entrada y mi salida. Líbrame a mis hijos que van a estudiar. Libra a mi esposo que anda trabajando. Guárdalo de algún accidente. Protégelo. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y hermano, termino diciéndolo, los lineamientos de Dios están claros y es aprenda a creer en las promesas de parte de Dios y a cumplir sus demandas. Vea lo que dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Venía yo de la iglesia. La iglesia estaba en Barrio Cristo Rey. Y yo todas las noches que había culto iba, era soltero. Y me iba a pie hasta mi casa. Me devolvía yo vivía en Barrio México, Florida Norte. Tenía que pasar por el Mercado Borbón. Tenía que pasar por la zona roja. Pero siempre pasaba tranquilo y yo me crié en esos barrios. Y no le sentía mayor amenaza y peligro. Pero un día, una noche que salí del culto, hermanos, iba con mi bolsito lleno de libros y Biblias, venía del culto y venía cantando una canción que Dios puso en mi corazón. No sé, de un momento a otro pasé el Mercado Borbón y seguí para el Paso de la Vaca, antes de llegar al Paso de la Vaca, y empecé a cantar la canción que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor y todo el que le teme, él lo defenderá. Y digo yo no sé, solamente a uno se le vienen canciones, no porque tuviera miedo, no porque pensaba que me iban a hacer daño, no. Habían cantinas, hermanos, usted sabe la zona roja por el cine Líbano, todas esas partes, los que se acuerdan. Miren, hermanos, y yo venía cantando esa canción y chiflándola y de todo, cuando de un momento a otro me hicieron un candado chino. Siento un candado chino, un brazo fuerte que me está ahorcando. Cuando yo veo aquello, pensé que era algún amigo del barrio que me estaba haciendo una broma. Pero cuando vi que ya me estaba apretando fuerte, me estaba dando sin aire, hermanos, ya me alarmé. Hermanos, no sé qué pasó. No sé, yo no sé artes marciales. Pero algo hice, o Dios hizo, que el hombre salió expulsado por allá. Yo creo que seguramente Dios mandó a su ángel y lo mandó por allá. Yo salí corriendo y el hombre siguió detrás de mí. Yo me armé, hermanos, en posición de pelea. Me puse en posición de pelea, ¿verdad? Para defenderme. No sabía lo que estaba pasando. Y el hombre hizo a tratar de sacar algo de lo que él tenía. Y pasó un bus de esos que pasan, que van para la Uruca. Y el chofer vio todo lo que estaba pasando y paró. Y me dijo: muchacho, venga, súbase. Yo pegué carrera. Como pude me lo capié y me subí al bus. Y el maleante seguía detrás de mí hasta sacarme del bus para asaltarme. Él cerró la puerta y cuando vi que llegó el compañero de él, porque uno es el que lo ahorca y otro es el que lo bolsea. Y ¿sabe qué? Yo entendí que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo el que le teme y él lo defenderá. Pero antes que pase algo, Dios, el Espíritu Santo, va a poner sobre tu boca que tú desates la palabra para que la mano de Dios se mueva en acción por su pueblo y te guarde y te cuide. Cerca de tu boca está la palabra. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios. Dice la palabra: el día que temo yo en ti confío.
Por eso es importante, hermano, que usted no solamente sepa que está en la Biblia, la palabra tiene que estar grabada en el corazón y tiene que estar cerca de tu boca para que Dios, hermanos, se mueva y actúe. Por eso decía el centurión, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, di la palabra. Y Dios está diciendo a ti, di la palabra cuando te sientas que necesitas el cuidado y la protección divina. Amén. Lea conmigo el Salmo 121 del 3 al 5. Se lo voy a leer en esta versión. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Recíbalo. No sé por qué estás pasando, pero yo sí sé una cosa, que lo que está escrito en su palabra tiene cumplimiento. Y yo quiero que se cumpla en mi vida por cualquier circunstancia, dificultad o necesidad que pase. Pónganse de pie y reafirme con confianza que no tengo temor, que tengo confianza de que tengo el Dios que me cuida, el único y verdadero Dios que existe. Y recibo este año conociendo cuánto me ama. Levante su mano ahí donde está y dele gracias al Señor. Y le entregue al Señor, hermanos, la provisión del año. Yo no sé de dónde Dios va a sacar, hermanos, la provisión para que usted tenga su diario, para cada una de las semanas. No sé, hermanos, de dónde Dios va a sacar el dinero para que usted pague la casa, su alquiler, hermanos, o hermanos, las necesidades de medicina, de doctor. No sé, hermanos, de dónde Dios va a hacer, pero lo que sí sé es que lo va a hacer. Que Dios dio maná, que Dios dio agua, que Dios, hermanos, proveyó. Yo solo sé que es el único y verdadero Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación, y es el Dios que me cuida. Alábele que Él vive. Por eso escrito está en su palabra, Jehová Jireh. Jehová proveerá. Yo solo sé que está escrito Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Yo solo sé que Él es Jehová Roy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo solo confío en el Señor que me guarda y que me cuida. Padre, te entregamos, Señor, todo este año. Así como saliste con el pueblo de Israel y ellos atravesaron el desierto, nosotros nos va a tocar este año atravesar el 2025. Pero mientras Israel, Señor, estuvo en ese desierto, contó con tu presencia. Señor, estuvo guiado, fortalecido y guardado por tu misma presencia. Pero queremos que tú nos guardes con tu presencia y que entremos y salgamos durante este año guardados y protegidos por ti. Mi persona y toda nuestra familia, diga así conmigo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios que me cuida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Con la palma, con la palma.